Bienvenidos a las noticias de última hora. Por parte de Rusia, en un momento de mucha presión en torno al G7, nosotros vamos a comenzar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando al estrecho de Hormuz, en medio de esta semana en la que vamos directos hacia el acuerdo de paz. Irán habría lanzado varios drones contra buques mercantes en Hormuz, apenas 2 días después de la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos, según informa The Jerusalem Post. De acuerdo con esa versión, los drones fueron detectados e interceptados por fuerzas estadounidenses antes de que pudieran representar una amenaza para los barcos comerciales o sus tripulaciones. No se han reportado daños materiales ni tampoco víctimas. El incidente se produce en un momento especialmente delicado, cuando Washington y Teherán intentan implementar el acuerdo alcanzado este domingo para reducir las tensiones en la región y reactivar gradualmente el comercio marítimo. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado ni comentado estas acusaciones. Tampoco el Pentágono ha emitido un comunicado oficial. En este sentido, Jerusalem Post habla de un ataque con drones. Esto supondría un serio desafío al proceso de desescalada entre ambos países y revivaría la preocupación sobre la seguridad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde transita una parte sustancial del petróleo y del gas comercializado a nivel global. La situación pone de manifiesto que, pese a los avances diplomáticos anunciados, Hormuz sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad geopolítica del planeta. I consider that the minor war. Iran's the big one, but we have that a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. Y mientras tanto, Donald Trump ha rechazado publicar de forma inmediata el texto del nuevo acuerdo con Irán antes del próximo viernes. En sus declaraciones ha justificado este retraso al señalar la necesidad previa de establecer un marco formal para el documento. No obstante, Trump ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en difundirlo próximamente. Resumía el núcleo del pacto con una afirmación tajante, y es que Irán no tendrá armas nucleares. Adelantaba su intención de convocar una conferencia de prensa para leer este acuerdo palabra por palabra, con el objetivo de garantizar que los medios realicen una cobertura precisa del contenido. Oh, I will. Why not release it? Well, because I'd like to get a formal setting first before we do that. But I have no problem with that. It's a good document. Here's what it says: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for... No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. I want to congratulate our Navy, because the naval blockade was unbelievable. But I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word, so that the press covers it accurately, because it's a very important... Y mientras tanto, funcionarios de la administración Trump estudian fórmulas para reactivar el tráfico de petroleros por el estrecho de Hormuz, incluido un plan de paso acelerado con posible escolta de buques de guerra estadounidenses, es lo que informa Político, citando a fuentes al tanto de estas conversaciones. Según el presidente de Estados Unidos y su jefa de gabinete, Susie Wiles, solicitaron propuestas para que las aseguradoras vuelvan a ofrecer cobertura y los armadores retomen el tránsito por la zona. Se está hablando de algún tipo de paso acelerado con escolta a cambio de pagar a Estados Unidos, como si se pusiera un pase VIP en el barco. La idea es que podría haber una tarifa por una autorización rápida, quizá con escolta militar. Este seguro figura entre las principales preocupaciones de los armadores. Salvo contadas excepciones, cada tránsito por Hormuz vulnera actualmente las condiciones de las pólizas, por lo que el debate también se ha centrado en cómo lograr que las aseguradoras retomen la cobertura. Por ahora no hay decisiones cerradas, es lo que indican las fuentes de Político.
Y a todo esto, Donald Trump ha reprendido públicamente este martes las tácticas militares de Israel en el Líbano contra Hezbollah, afirmando que era innecesario bombardear edificios enteros para dar caza a los militantes. Trump había expresado su descontento por los ataques israelíes en Beirut, que según él habían puesto en peligro su acuerdo de paz con Irán, declarando que Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah. Trump sigue mostrando su descontento con Netanyahu por la ofensiva militar en Líbano, incluyendo unos mensajes en los que apunta que Siria sería el que debe ocuparse de Hezbollah. Suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Y mientras tanto, Estados Unidos permitirá a Irán comenzar a vender petróleo y combustible de inmediato. Es lo que apunta el preacuerdo alcanzado por ambas partes para poner fin a la guerra. Es lo que recoge el diario Wall Street Journal, citando a personas cercanas a estas negociaciones. La noticia llegó a hacer caer hasta un 5% el precio del barril Brent, afectando a los futuros del petróleo. El fin de las sanciones a las ventas del petróleo iraní entrará en vigor una vez que se firme el acuerdo, que está previsto que sea este viernes en Suiza, en Birkenstock. Además, cubre también servicios como banca, transporte y seguros para facilitar las ventas, es lo que informa el periódico citando a las mismas fuentes. Y a todo esto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogiaba a Donald Trump por alcanzar un acuerdo con Irán, considerando que abre una oportunidad para impedir que Teherán obtenga armas nucleares. En declaraciones previas a la reunión de ministros de defensa de la alianza, Rutte afirma que la reapertura de Hormuz representa un enorme paso adelante para la seguridad regional y para la estabilidad energética global. El jefe de la OTAN señala además que varios aliados europeos, sobre todo Francia y Reino Unido, han mostrado su disposición a colaborar en la reapertura y seguridad del paso marítimo, clave para el tránsito mundial de petróleo y de gas. Rutte también ha respaldado las acciones de Washington para frenar el programa nuclear iraní y reducir su capacidad de misiles balísticos, 2 puntos que siguen siendo centrales en estas negociaciones posteriores al acuerdo. El mensaje de la OTAN supone un respaldo político relevante para Trump en un momento en el que su pacto con Irán ha generado tensiones con Israel y divisiones dentro de su propia administración. Post this whole deal, which has been struck between the United States and Iran, to make sure that they help to deliver on this commitment of making sure that the freedom of navigation is fully restored. But this is all in the making. But the good news is that these discussions are ongoing. Whether NATO will play a role there, yes or no. If helpful, of course, we will play a role. But if they can do it. Para iniciar la reunión, Trump llega tarde a la cumbre del G7 y deja esta frase para la historia. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Okay. Va Trump a esta reunión del G7. Se espera, por cierto, en los próximos minutos más palabras por parte del presidente de Estados Unidos, que anunciaba este miércoles que el Partido Republicano va a cancelar la audiencia del Senado sobre su nominado a director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, en medio de una nueva disputa política con los demócratas. Trump afirma que el proceso de confirmación de Clayton no continuará hasta que Jamie McDonald sea aprobado como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, un cargo que actualmente ocupa el propio Clayton. Según el presidente, los republicanos habían aceptado avanzar con la nominación de Clayton a cambio de que los demócratas apoyaran la renovación de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera, junto con su proyecto de ley que exige prueba de ciudadanía para votar. Sin embargo, Trump acusó a los demócratas de romper el acuerdo al negarse a renovar FISA vinculada a esa legislación electoral. La decisión bloquea temporalmente uno de los nombramientos más sensibles del aparato de seguridad de Estados Unidos y añade presión al pulso entre la Casa Blanca y el Senado. Este choque refleja cómo las batallas por inteligencia, vigilancia y control electoral se han convertido en moneda de cambio dentro de la negociación política en Washington. Y a todo esto les contamos también que una avioneta procedente del Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México se ha estrellado en la noche de este martes mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Laredo, en el estado de Texas, dejando al menos una persona fallecida, es lo que informa la policía de Laredo. La aeronave, en la que viajaban 6 ocupantes, cayó sobre la autopista Loop 20 y se incendió después del impacto. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran a los agentes de emergencia ayudando a abrir una de las puertas del aparato para facilitar la evacuación de los supervivientes. Hasta el momento, las
las autoridades no han precisado el estado de salud del resto de pasajeros ni las causas que provocaron el accidente. Tampoco se han reportado víctimas entre los conductores que circulaban por la autopista en el momento del siniestro. Como medida de seguridad, la Loop 20 fue cerrada en ambos sentidos, mientras equipos de emergencia y especialistas de aviación trabajan en la zona para extinguir el incendio, recuperar evidencias y determinar qué ocurrió durante la aproximación final al aeropuerto de Laredo. La investigación quedará previsiblemente en manos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que deberán esclarecer si el accidente estuvo relacionado con un fallo mecánico, condiciones meteorológicas adversas o un error operativo. Las autoridades han pedido evitar la zona y esperan ofrecer más detalles sobre las víctimas y las circunstancias de este accidente en las próximas horas. Por su parte, el Senado de Estados Unidos ha rechazado este martes una resolución sobre los poderes de guerra del presidente Donald Trump, a quien ordenaba retirar las fuerzas de Estados Unidos de las hostilidades contra Irán, a días de que Teherán y Washington sellen en Ginebra, en Suiza, el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto. La Cámara Alta ha rechazado esta moción por un estrecho margen, con 47 votos frente a 48, en una votación en la que 4 senadores republicanos se han unido a la minoría demócrata. La resolución ordenaría al inquilino de la Casa Blanca retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar. El apoyo de los republicanos a la guerra de Irán comenzó a flaquear en las últimas semanas y, de hecho, a principios de junio, la Cámara de Representantes aprobó por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra en Irán, después de 7 intentos fallidos, si bien requería la aprobación de ambas cámaras. Mientras tanto, el representante estadounidense Mike Collins ganaba la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Georgia, mientras que el representante Kevin Hare ganó las primarias republicanas para el Senado en Oklahoma, ambos respaldados por Donald Trump. En Georgia, Collins derrotó al exentrenador de fútbol americano Derek Dooley en la segunda vuelta electoral del martes. Su victoria, asegurada tras el respaldo de Donald Trump, prepara una reñida contienda electoral general contra el actual senador demócrata Jon Ossoff. Mientras tanto, Hare avanzó en las primarias de Oklahoma para disputar el escaño que dejó vacante el senador Markwayne Mullin, que renunció en marzo para asumir el cargo de secretario de Seguridad Nacional. Hare es el gran favorito para ganar el escaño en las próximas elecciones generales. Now, every single day, week, and month of this campaign, we have had to prove the naysayers wrong. I mean, the folks out there that have been saying that some congressman from right here in Butts County, this barely finished his first term, could organize statewide, could build the coalition, or could even take on the machine and win. Well, we've proven them wrong every step of the way. Y a todo esto, el Comando Sur de Estados Unidos informaba este martes que llevó a cabo una operación militar en el Océano Pacífico Oriental contra una nueva embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico, en la que murió una persona y otras 2 sobrevivieron. La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó esta acción que Estados Unidos desarrolla en aguas internacionales desde hace 10 meses. De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Durante la operación, descrita por el Comando Sur como un ataque cinético letal, una persona falleció, mientras que otras 2 sobrevivieron al incidente. Con el ataque de este martes, la ofensiva suma al menos 63 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos. También miramos a Rusia para contarles que los líderes del G7 y Zelensky han discutido el problema de los interceptores de misiles balísticos y las vías para acelerar su disponibilidad. En ese contexto, Estados Unidos no dio autorización para producir sistemas Patriot en Europa, aunque se comprometió a revisar el asunto. Es lo que reporta Suspilne, que cita a un funcionario de un país del grupo de los 7. De acuerdo con esta fuente, Washington está ampliando sus capacidades industriales, pero el proceso es lento para las necesidades del corto plazo. El funcionario destacaba que se trata de sistemas de armas complejos y que aumentar la producción requiere tiempo. Dice que Estados Unidos se comprometió a considerar este asunto, pero no se tomó ninguna decisión sobre la concesión de licencias en Europa. Es una de las formas de aumentar la producción. Considera este funcionario que la discusión tiene sentido en un contexto en el que Washington está utilizando los sistemas de defensa aérea en otra zona de conflicto, refiriéndose a Oriente Medio.
Los líderes del G7 que daban este martes un espaldarazo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que abrían la puerta de su cumbre en la localidad francesa de Evian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra. Un consenso que se fraguó, según fuentes diplomáticas, en una reunión muy productiva de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania en presencia del propio Zelensky. Maybe in another 50, maybe in 300. So are you considering an increase on sanctions on Russia and whether to remove those? Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon. Mientras tanto, Zelensky ha presentado una nueva propuesta para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky piensa que una reunión cara a cara entre él y Putin debería tener lugar en un país neutral. Before the winter, sorry. I think this is very important thing. Try to organize meeting before the winter. It was terrible winter for us, and but you have to understand that we don't want to go through the same winter. But and Russia has to know that we had terrible winter, and they will have also not simple. So I think there is my proposition. Un día en el que también hay que estar pendientes de la actualidad nacional con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado haber ejercido influencia alguna en favor de la aerolínea Plus Ultra durante la primera parte de su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional, lo que apuntan fuentes jurídicas citadas por El Mundo. Zapatero comparece desde primera hora de la mañana ante el magistrado José Luis Calama, instructor de la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de la compañía aérea. El interrogatorio se desarrolla en la sede principal de la Audiencia Nacional bajo un importante dispositivo de seguridad. Se trata de un hecho sin precedentes en la democracia española. Es la primera vez que un expresidente del gobierno comparece ante un juez en calidad de investigado. Durante esta primera fase de su declaración, Zapatero ha rechazado haber intervenido o presionado para beneficiar a Plus Ultra, cuyo rescate con fondos públicos continúa siendo objeto de investigación judicial. La comparecencia del líder socialista se produce en un contexto de creciente presión judicial, después de que el juez abriera además una pieza separada para investigar el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en el registro de su despacho. La declaración de Zapatero continuará durante las próximas horas y podría marcar un punto de inflexión en una de las investigaciones con mayor impacto político de los últimos años en España. Precisamente la Audiencia Nacional podría acordar prisión provisional para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se aprecia riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, es lo que recoge el debate a partir de precedentes judiciales en grandes causas de corrupción. El análisis recuerda que en procedimiento por delitos económicos graves los jueces ya han ordenado el ingreso en prisión de investigados antes de que existiera sentencia firme, cuando consideraban que podían ocultar bienes, destruir pruebas o eludir la acción de la justicia. Uno de los casos más relevantes es el de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, que ingresó en prisión provisional en 2017 por orden del juez José de la Mata. La Audiencia Nacional apreció entonces riesgos de ocultación patrimonial y destrucción de pruebas en una causa vinculada a delitos económicos y blanqueo de capitales. El precedente resulta significativo porque se produjo antes del juicio y en una investigación centrada en estructuras patrimoniales complejas, un marco que, según el medio, podría servir como referencia jurídica si el juez apreciara riesgos procesales similares en la causa que afecta a Zapatero. La decisión, en cualquier caso, dependería exclusivamente del magistrado instructor y de si considera acreditados los requisitos legales para una medida tan excepcional. La prisión provisional no se aplica por la gravedad mediática del caso, sino por la existencia concreta de riesgos procesales. Y a todo esto les contamos también que la firma estadounidense Guidepost, especializada en investigaciones privadas, ha entrado en el radar de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro del caso Leire Díaz, es lo que apunta la información publicada. 2 empleados de la compañía, entre ellos el supuesto periodista colombiano Yohir Ackerman y uno de sus colaboradores, se habrían desplazado a España para gestionar reuniones vinculadas a la trama que intentó reactivar una denuncia contra el fiscal anticorrupción José
Grinda. Una de esas citas habría tenido lugar en la sede del PSOE en Ferraz y, según la información disponible, contó con la presencia de Santos Cerdán. La investigación se centra en la joven que denunció a Grinda por un supuesto caso de acoso sexual relacionado con un vídeo íntimo. Ese procedimiento fue archivado en 2017, pero la trama vinculada a Leire Díez habría intentado reimpulsarlo en 2021 con el objetivo de desacreditar a uno de los fiscales anticorrupción que tenía en su punto de mira. Guidepost aparece ahora como una pieza relevante por su presunta participación en la organización de contactos y reuniones. La firma cuenta con experiencia de operaciones de investigación privada en Latinoamérica y ha trabajado para clientes vinculados a gobiernos y empresas públicas de la región. El caso añade una nueva dimensión internacional a esta investigación, al conectar la supuesta trama de presión contra fiscales españoles con actores externos y métodos propios de operaciones de inteligencia privada. Mientras tanto, la Administración de Estados Unidos ha retrasado la inclusión de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek y del fabricante de chips de memoria CXMT en su lista negra comercial, es lo que apuntan fuentes citadas por la agencia Reuters. Ambas compañías forman parte de un grupo de más de 100 empresas, incluidas al menos 75 entidades chinas,